Como cada miércoles, ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, para aclarar todas sus dudas. Doctor, buenos días, bienvenido. ¿Cómo me lo trata el clima en Nueva York? Buenos días, Marjorie. ¿Todo bien por acá? Bueno, cada día mejorando, temperaturas más agradables, esperando a los turistas que siempre empiezan a llegar en esta época a disfrutar de la ciudad. De verdad que es muy Sí. bonito todo, muy, muy bello y hermoso. Ya Indira nos ha contado que está aprovechando al máximo esta benevolencia del clima en esta temporada y bueno, bien vale la pena hacer turismo por Nueva York. Claro que sí, siempre con las puertas abiertas y sí, el mes de mayo y el mes de junio son para mi preferencia los mejores meses de visita aquí en Nueva York. Así es, doctor. Vamos a entrar en materia informativa y antes de comenzar con las Ujú. preguntas de los televidentes, quisiera que nos diera su visión sobre esta ley que ya ha ocasionado protestas aquí en el sur de la Florida. Me refiero a la ley antiinmigrantes, como la han denominado, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que entra en vigencia el próximo 1 de julio. Coméntenos un poco qué establece esta ley, sobre todo en materia laboral para los migrantes. Bueno, sí, mira, esta ley está estableciendo una serie de restricciones a nivel estatal en cuanto a la contratación de personas que no tienen permiso para trabajar en los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tengo entendido que si tu empresa contrata más de 25 empleados, entonces tienes la obligación de usar un sistema de corroboración de capacidad para trabajar que está alimentado o está manejado por el gobierno federal. Y este programa, entonces, E-Verify, te indica si esa persona tiene autorización para trabajar en los Estados Unidos o no. Este es un sistema que ya existe, o sea, no es algo nuevo, ¿ok? El asunto es que, bueno, el gobierno de la Florida está imponiéndolo como obligatorio, el gobierno federal lo tiene obligatorio para cierto tipo de empresas, de industrias, pero no es algo obligatorio para todo el mundo. En cambio, la Florida sí lo está haciendo obligatorio para empresas que tengan más de 25 trabajadores. Entonces, obviamente, ¿qué va a ocurrir si tú, por ejemplo, tienes una finca, una granja o un proyecto de construcción donde tienes más de 25 obreros? Entonces, contratados, vas a tener que usar el sistema E-Verify para ver si esas personas están autorizadas para trabajar. Entonces, claro, todos sabemos el tipo de mano de obra, el tipo de personas que ocupan esa mano de obra. Así que se prevé un problema allí. Sí, sobre todo cuando hay retrasos para las personas que están esperando por su permiso de trabajo en este sentido, que les permita poder laborar de manera legal en este país. Sí, correcto, porque la ley no tiene una definición clara todavía de qué es lo que es una persona indocumentada, ilegal. No sabemos si las autoridades van a ser entrenadas para determinar qué tipo de personas son las que van a detener. Eh, y también se habla de compañías que quizás entonces no van a tener más de 25 trabajadores en su plantilla. De esa manera no tienen que usar el E-Verify. Entonces, pero es algo que va a crear problemas para los mismos residentes de la Florida. Así es, doctor. También está en materia legal la propuesta del plan migratorio bipartidista que incluye una vía a la ciudadanía para algunas personas indocumentadas. ¿Qué información tiene usted sobre este tema? Estamos hablando del proyecto presentado por la representante del sur de la Florida y la representante del sur de Texas. Es un proyecto de ley donde ellas están proponiendo que usted va a tener, una persona ilegal va a tener un periodo de 7 años de prueba en donde va a tener que pagar ciertos impuestos, le van a proveer con un permiso de viaje para que pueda entrar y salir del país sin problema, trabajar legalmente, y después de ese periodo de prueba va a poder entonces acceder a una ciudadanía o residencia permanente. Esa parte todavía no la tengo muy clara, pero sí, sí por lo menos es un intento de resolver la situación migratoria de, creo que ellos hablan de 11 millones de personas. Y claro, son personas, uno de los requisitos es que no tengas récord criminal, que estés pagando tus impuestos
que no uses ayudas del gobierno, no uses Obamacare, sino que tengas que comprar tu propio seguro de salud privado y además de eso, un impuesto mensual para este programa. También he visto unos anuncios que hizo el expresidente Donald Trump hablando de cuáles serían sus políticas migratorias de llegar de nuevo a la presidencia de este país y hablaba sobre impedirle a los hijos de los inmigrantes la ciudadanía directa. ¿Esto es factible? Bueno, esto se ha intentado a nivel estatal. California en los años 90 intentó un programa donde inclusive quería vetar de beneficios a niños nacidos en los Estados Unidos, hijos de ilegales, ¿ok? De personas que estaban presentes en el país ilegal. Yo no creo que el presidente con una orden ejecutiva pueda imponer esto, ¿verdad? Estamos hablando nuevamente de maneras de gobernar a tipo mano dura dictador. Esto es algo que tiene que venir del Congreso, es algo que tiene que ser aprobado por el Congreso y no creo que por una orden ejecutiva él pueda determinar realizar este cambio en la ley. Gracias, doctor, por esta aclaratoria. Ahora sí, entramos en Ujú. materia, nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y nos dicen así. Hace 2 meses me aprobaron el asilo. ¿Cuánto tarda el permiso de trabajo para que me pueda llegar? Bueno, felicitaciones. Si te aprobaron el asilo, significa que ya entonces lograste tu meta, ¿ok? Luego que te aprueban el asilo, tienes que solicitar un permiso de trabajo bajo la categoría de persona con asilo aprobado. El tiempo de espera puede ser de 2 a 3 meses, así que te recomiendo que tranquilo, ¿verdad? O tranquila, tu permiso de trabajo va a llegar. Si ya tenías un permiso de trabajo por tener un asilo en proceso, todavía lo puedes usar en el sentido de que, bueno, ese permiso está válido y tu número de seguro social pues no va a cambiar, pero sí debes de aplicar para un permiso de trabajo nuevo porque sí vas a requerirlo, ¿ok? Doctor, ¿cuáles son los requisitos una vez que a la persona se le apruebe el asilo para aplicar al permiso de trabajo? Bueno, si es por la oficina de asilo, la aprobación del asilo, generalmente la oficina de asilo se encarga de enviar el permiso de trabajo, así que no hay nada, generalmente no hay nada que hacer. O sea, nosotros los abogados no intervenimos en ese Ok. proceso. Si hay una demora, o sea, han pasado varios meses y no le ha llegado a la persona su permiso de trabajo, entonces sí habría que hacer una solicitud. ¿Qué es lo que se requiere en la solicitud? Evidencia de que te aprobaron el asilo, obviamente, evidencia de tu identidad, ¿ok? Prueba de identidad y 2 fotos tipo pasaporte. Se envía a inmigración o lo puedes realizar online también y entonces se tarda como 2 meses más o menos en llegar ese permiso. Y con respecto al ID, ¿es necesario hacer una actualización con el nuevo estatus? Bueno, fíjate que cuando una persona tiene un asilo en proceso, le otorgan un ID, dependiendo del estado, ¿verdad? Pero la Ujú. mayoría de los estados te dan el ID por la duración de tu tarjeta de empleo. Entonces, Ok. al tú tener ya un estatus de asilado, que significa que puedes vivir indefinidamente en los Estados Unidos, entonces tienes derecho a tener un ID correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, probablemente un ID que dure 10 años, ¿ok? Entonces, porque el estatus de asilado no tiene vencimiento. Entonces, probablemente te obtendrás un ID de 10 años correspondiente con los ID que le dan a ciudadanos americanos, a residentes. Entendido. Doctor, nos pregunta Ujú. una usuaria si hay alguna visa que pueda solicitar si fue víctima de abuso laboral. Lamentablemente no hay visas migratorias, ¿verdad? Para este tipo de abuso, ¿ok? Tiene que haber ocurrido un crimen de los estipulados en la ley y ese crimen tuvo que haberte causado un maltrato severo, sea físico o emocional. Entonces, maltrato, abuso laboral, discriminación laboral no está contemplado. Habría que entender qué es lo que a esta persona le pasó, si era que le hacían trabajar más horas de lo debido, si era que las horas trabajadas no se las pagaban, ese tipo. Si ese tipo de maltrato, de abuso, esto sí tendría una acción vía administrativa, o sea, ir a las agencias respectivas laborales para denunciar el abuso.
Pero tendría que tener esa persona evidencias, doctor. Bueno, claro, todo esto requiere evidencia, por supuesto. Que de repente testigos que declaren si es cierto. Yo vi cuando el jefe la obligó a quedarse más tiempo. Yo vi cuando ese tipo de cosas. Vi cuando no le pagaron las horas adicionales. Esas evidencias que corroboren el maltrato. Entiendo, o sea, la evidencia puede ser una persona que testifique que eso es cierto. Correcto, el cheque que recibiste, evidencia de que llenaste la fichita de horas comparado con el dinero que recibiste, ese tipo de evidencia. Entiendo. Doctor, nos preguntan, si una persona se casa con alguien que ya tiene residencia permanente, ¿le corresponde el mismo beneficio? Pregunta Julie. No, Julie, no le corresponde el mismo beneficio, al menos que el matrimonio haya ocurrido antes del proceso para que esta persona recibiese el beneficio de la residencia permanente. Ejemplo, la persona está en un proceso de certificación laboral y antes de iniciar el proceso de visa de inmigrante se casa. Entonces, en el proceso de visa inmigrante, esa persona indica quién es su cónyuge y entonces allí su cónyuge se ve beneficiado. Claro, esto tiene más implicaciones que simplemente esto, ¿no? Pero más o menos ese es el principio. Doctor, esta pregunta me la han hecho mucho. ¿Alguien puede Ajá. renunciar a su condición de sponsor o patrocinador una vez que la persona a la que aceptó está en los Estados Unidos? Nos pregunta Rodolfo en redes sociales. Muchas veces estos programas, estas responsabilidades no se pueden renunciar, ¿ok? La gran mayoría de las veces son responsabilidades que la persona está atada hasta que el beneficiario pueda, si es por vía de matrimonio, pueda acumular 10 trimestres de pago con el Seguro Social o se convierta en ciudadano americano. Ahí es cuando cesa entonces la responsabilidad. Doctor, por ejemplo, con el parol humanitario, he tenido casos cercanos en los que me han dicho, mis familiares no se adaptaron, ya les llegó el permiso de trabajo, pero no están decididos en salir a trabajar. ¿Esa persona puede regresar a su país de origen? Sí, claro, claro que puede. El hecho Y de no que hay te da un ninguna permiso penalidad de... para el sponsor. No hay ninguna penalidad para el sponsor, no, no hay. ¿Qué información tiene de cuánto están tardando los permisos de trabajo, doctor? Bueno, mira, esto es una historia de no acabar. Esto es, esto es algo que no tenemos un tiempo promedio. Por experiencia, los permisos de trabajo iniciales en la oficina se están tardando 45 días, 60 días, ¿ok? Ujú. Los permisos de renovación por asilo, tenemos una variedad de tiempos. Tenemos que van de un año, van de 6 meses, van de 4 meses de espera. Entonces, no, como decimos, ahorita la norma es el no tener una norma en cuanto a tiempos de procesamiento. Hay permisos que tengo colegas que me han comunicado que han introducido permisos de trabajo online por primera vez para asilo y el mismo día se los aprueban. La verdad es que yo no, o sea, lo he visto porque me lo han enseñado, pero en mi oficina no ha ocurrido eso. O sea, no hay una norma. Usted no le puede decir a un cliente cuánto tiempo se va a tardar porque es impredecible. Es impredecible y especialmente si es una renovación, lo mejor es planear con tiempo. Si tu permiso ya van 6 meses, le va a quedar 6 meses de duración, haz tu diligencia para renovarlos. Quizás no esperes 6 meses. Si tienes 8 meses en espera para que se te vaya a vencer, empieza tu trámite, porque no tenemos una guía de verdad. Claro, entiendo. Doctor, nos dice así un televidente, tengo doble nacionalidad, soy venezolana y además colombiana. ¿Puedo aplicar al parol humanitario? Bueno, mira, lamentablemente hemos hablado ya antes de eso, que la doble nacionalidad o la residencia permanente en otro país no te hace beneficiario de este parol humanitario, ¿verdad? Que el gobierno de Estados Unidos sabrá o no sabrá si tienes dos nacionalidades, ya eso es una cuestión que
es del gobierno, ¿verdad? Siempre se parte del principio de honestidad, de que tú, bueno, hablas de que tienes tus dos nacionalidades, porque uno nunca sabe si el gobierno de Estados Unidos puede determinar que, de alguna manera, que tú tienes otra nacionalidad. ¿Y la persona puede renunciar a esa doble nacionalidad o eso no está permitido? Bueno, yo no creo que alguien vaya a renunciar. Bueno, habla que tenga doble nacionalidad, no habla si renuncias o no renuncias, ¿verdad? Pero si Ok. ya en ese momento tienes una nacionalidad, pues tienes una nacionalidad. Si renunciaste a la otra por el paro humanitario, que no creo que alguien vaya a renunciar a otra nacionalidad por el paro humanitario, pero bueno, este, sí, porque son solamente 2 años aquí en Estados Unidos, no Sí, no, no da sabemos una si estabilidad después. como tal. Sí, exacto, correcto. ¿Usted cree que se estén dando el escenario, doctor, como para que este beneficio pueda ser extendido? Bueno, yo pienso que es algo que la administración va a considerar, ¿verdad? Es posible que, bueno, acuérdate que estamos en un año de elecciones, un año Ujú. donde van a salir una cantidad de temas, especialmente migratorios, para apelar a la población de un lado o de otro. Sí. Hasta ahora no ha habido una crítica masiva, ¿verdad?, contra el programa del parol humanitario. En general las personas lo consideran, la opinión general es que las personas lo consideran la mejor manera de que personas con necesidad puedan venir a Estados Unidos en vez de estar intentando cruzar la frontera de manera ilegal. Claro. Eh, y como es un programa planteado por esta administración, si esta administración se lleva a las elecciones del año que viene, ¿verdad? Y logra la presidencia nuevamente, pues no veo por qué lo vayan a eliminar. A menos que obviamente que las situaciones cambien, pues, en los países. En el país, por lo menos en Venezuela, que gane alguien de la oposición en las elecciones y entonces empiece un nuevo régimen en Venezuela. Tenemos otra pregunta, nos dicen así, entré por la frontera y me dieron el documento de entrada. ¿Ahora qué debo hacer, doctor? Nos pregunta Luis Pérez. Bueno, Luis, cuando llegaste por la frontera y entraste, ¿verdad? Me imagino que te presentaste sea por la cita de CBP One o entraste de manera ilegal. Una vez que tú entras al país, no quiere decir que ya tienes un estatus indefinido, ¿ok? Para quedarte indefinidamente en Estados Unidos. Tú tienes entonces que buscar, consultar con un abogado a ver qué auxilios migratorios tú puedes aplicar o eres elegible para entonces ver si por medio de ese auxilio te puedes quedar permanentemente en el país. Pero tienes que actuar rápidamente porque hay tiempos de procesamiento que se deben de cumplir. Por ejemplo, un caso de asilo, tienes que introducirlo dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos. Entonces, conseguir cita con abogado es un poco tedioso por la cantidad de volumen de trabajo que tenemos. Entonces, te recomiendo que te muevas rápidamente. Si quieres buscar la asesoría de un abogado, obviamente, que es lo que te recomiendo, para que entonces puedas determinar con el abogado a qué beneficio te puedes acoger. Doctor, ¿qué información tiene, por cierto, sobre cómo está funcionando esta aplicación CBP One? ¿Ha mejorado el ingreso o se mantiene igual? Bueno, mira, en la oficina tenemos citas, ¿verdad? Citas con personas que han entrado por medio de la aplicación. Continúa siendo algo laborioso conseguir una cita. Por lo que puedo recaudar de información, hay oficinas de abogados en la frontera que ayudan a las personas a conseguir una cita por vía de la aplicación. No sé qué varita mágica tendrán, ¿verdad? Estos abogados, pero el hecho es que la consiguen, ¿verdad? Y las personas pues se presentan el día que les corresponde, efectivamente ese día están citados y pues se entrevistan y luego entran. Entonces, a las personas que están en la frontera, de repente, bueno, toquen la puerta con estos abogados a ver qué posibilidades hay, si no tienen que esperar tanto tiempo, pueden entrar más rápido. Pero la mayoría de las personas que lo han hecho, y eso me gusta bastante, ellos me han dicho, no, mire, yo no quise arriesgarme a entregar mi vida a una persona que yo no sé quién es, a cruzar por un sitio ilegal. Simplemente me quedé en Tijuana, me quedé en tal sitio,
esperando mi cita llegó, entré y aquí estoy ahora, Qué bueno, porque esa es la manera con menos riesgos. con Doctor, menos riesgo, correcto. seguimos avanzando en las preguntas de los televidentes. Nos exponen este caso. Mi esposo es venezolano y yo soy Ujú. ecuatoriana. Tenemos una hija ecuatoriana. ¿Podemos aplicar al parol humanitario? Depende de dónde viven las personas y del estatus del beneficiario principal, que sería el venezolano. Si están en Ecuador y el venezolano tiene residencia permanente, va a ser muy difícil que puedan venir por el horario, porque acuérdate que las regulaciones establecen que personas que tengan residencia permanente en otro país o doble nacionalidad no califican. Entonces, si el beneficiario principal no califica, entonces los derivados tampoco van a calificar. Ahora, si están en Venezuela, la persona es venezolana, la Ujú. esposa es ecuatoriana con residencia venezolana y la hija es ecuatoriana viviendo en Venezuela, en ese caso sí pudiesen calificar. Lo que tienen que tener es un patrocinante aquí, pues. Un patrocinante aquí en Estados Unidos, correcto. Perfecto. Doctor, nos preguntan, si yo tengo asilo pendiente, ¿puedo aplicar a otra opción? Claro que sí. No prela el hecho de que tú tengas un asilo en proceso, el derecho de aplicar para otro beneficio migratorio, siempre y cuando tú califiques para el mismo, obviamente. De hecho, que personas que tienen asilo acá también tienen TPS, ¿ok? Entonces, hay personas que están en visas H1B y también están con una aplicación de asilo en proceso. Entonces, puedes aplicar para ambos beneficios. Doctor, ¿tiene información? Nos preguntan sobre los venezolanos que tienen aproximadamente 8 años esperando por la primera cita de inmigración. ¿Cuándo tendremos la oportunidad de plantear nuestros casos? Mira, esto es algo bastante injusto que está ocurriendo con personas que están en espera de una cita de asilo. El gobierno, la administración en general, el gobierno en general, desde hace años, tiene a los aplicantes de asilo una lista de espera muy larga y no hay una manera de exigirle al gobierno que la persona sea llamada para una entrevista. La única manera que uno pudiese intentar poner el caso al frente es demostrando que existe una necesidad imperiosa debido quizás a una causa médica donde la persona pues va a necesitar, el hecho de estar esperando tanto tiempo le puede estar causando algún problema o la persona tiene un problema médico y pues necesitaría saber si su estatus se va a resolver o no. Pero de otra manera sería demandando al gobierno, esto es muy costoso, ¿ok? Y Ujú. probablemente el gobierno tendría excusas ante la corte para explicar el porqué de la demora, ¿ok? Entonces, sí, es lamentable tanta espera. Sí, claro, porque cuando ya la persona obtiene la residencia ya puede gozar de otros beneficios. Doctor, gracias Correcto. por responder a la duda de todos los televidentes y estar con nosotros en esta ventanita informativa cada miércoles. Le esperamos la próxima semana, Dios mediante. Claro que sí, Marjorie. Y bueno, sí, la semana que viene estamos nuevamente por acá respondiendo sus preguntas y atentos a cualquier cambio migratorio para Ujú. discutirlo con ustedes. Así es, disfruta del sol y del clima mientras pueda. Y Feliz igual día. ustedes por allá. Feliz día, feliz semana. Era el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, respondiendo el día de hoy todas sus interrogantes.